Pablo está recordándole a Timoteo un aspecto muy importante acerca de su llamado. Timoteo estaba pasando por un momento de indecisión acerca de qué hacer ante tanta presión, ante la adversidad y sobre todo ante la oposición que había estado enfrentando dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que hacerle un recordatorio para que Timoteo regrese a la senda donde tiene que mantenerse firme, fiel y en obediencia a lo que Dios le ha llamado a hacer. No es fácil el ministerio. No es fácil cuando eres defraudado, cuando eres dañado o herido. Cómo enfrentar, cómo superar estas condiciones es lo que Pablo le está recordando a Timoteo, pero sobre todo para que las generaciones venideras pudieran darse cuenta que dentro de la vida cristiana y dentro de la vida ministerial habrá condiciones, habrá circunstancias de las cuales nadie está exento de pasar, de enfrentar o de causar. Cómo actuar, de qué manera hacemos. Y esto es precisamente el gran reto en la vida cristiana, porque la tendencia es: Dios es muy bueno, que es bueno, pero el punto es hacer creer que la vida cristiana es un paraíso, que no tiene ninguna espina, que solo son rosas y que no hay nada que nos pueda entristecer, pero te das cuenta que no. Así que antes de entrar vamos a orar, que Dios nos permita tener su dirección, su llenura, y de esa manera podemos ir adelante. Acompáñame, Padre Celestial, te agradecemos ese privilegio de abrir tu palabra, Señor, de reconocer que tú eres a quien servimos y pertenecemos, y nuestro más profundo anhelo es conocerte mejor, servirte de esa manera, desligándonos de cuanto no es apropiado ni es acorde a tu perfecta voluntad. Sea tu Espíritu Santo acrecentando nuestra capacidad de comprensión, abriendo nuestros ojos y preparándonos para esos escenarios donde tú estás esperando que podamos crecer, accesar a esa gran capacidad de dirección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos que a través de las redes sociales están con nosotros, bienvenidos. Preguntas, comentarios, esto se enriquecerá en la medida que ustedes nos aporten también todo esto. Bien, en la clase anterior, Pablo le hace un recordatorio a Timoteo acerca de que él fue abandonado en el más duro de sus momentos. En la peor circunstancia es cuando esperas que aquellos a quienes amas te aman, a quienes has bendecido, tocado, fortalecido, a quienes has embellecido, ellos puedan venir a ese momento, fortalecer y estar a tu lado. Pero aconteció que estos dos hombres que habían estado incrustados en el ministerio fueron propiciatorios de una cantidad de desertores que obvio tuvo que haberle dolido a Pablo. Tuvo que haber traído lágrimas, tuvo que haber tocado su corazón. Pero la madurez es a lo que vamos ahora a hacer. La madurez no niega la adversidad. La madurez encuentra, conoce, aprende que forma parte de nuestro crecimiento la adversidad. Y ese es el propósito de Pablo: enseñarle a las futuras generaciones de ministros que ninguno de ellos iba a estar exento de conflictos, pero que deberían ver los conflictos como una escuela de aprendizaje. Algo que me agrada recordar es que a Pablo no le perturbaban las tormentas. Él era capaz de tener un liderazgo que hacía de las tormentas fructíferas, es decir, que toda esa lluvia cayera y produjera fruto. Qué tremendo liderazgo para él. Y eso es algo que necesitamos aprender. Bien, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, por favor, si alguien lo tiene, o permíteme leerlo de esta manera, y juntos podamos leer este inicio. El apóstol Pablo me agrada por la manera en que escribe, por la manera en que establece las cosas,
porque pareciera que lo estuviéramos escuchando aquí, como si estuviéramos recibiendo la cátedra directamente de sus labios. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo va a tocar durante este capítulo una de las más consolidadas figuras acerca de un siervo de Dios, es decir, lo compara con un soldado, con alguien que debe tener disciplina, destreza, habilidad, valor, sumisión a la voluntad de Dios y dispuesto a hacer lo que la autoridad mayor decide. Y este emblema es muy característico en los escritos de Pablo porque él está muy relacionado con los Juegos Olímpicos. Y para él vamos a encontrar grandes momentos donde sus emblemas es luchadores, carreras, peleadores. Y en este caso, para él, el ideal de cómo un ministro debería ser es a causa de haber conocido el ejército más poderoso, más disciplinado, con una enorme fuerza de avance, con una capacidad de superar a los adversarios. Soldados entrenados para no quejarse, sino para continuar, pase lo que pase. Ese era el ejército romano. Así que para Pablo, el modelo de cómo pudiera él colocar al ministro, o para que el ministro pudiera ver de qué manera está llamado a ser, coloca esta imagen. Así que para todos los que estamos estudiando y para quienes nos conocen y escuchan, el ministerio no es un llamado a una vida fácil. El ministerio no es un llamado para que vivamos rica y cómodamente, para que vivamos en las nubes viajando, para que tengamos una gran cantidad de propiedades, de jactancias. No. El ministerio debemos iniciar que es un llamado divino. Muchos quieren, pero Dios no los lleva ahí. Y quienes deciden entrar van a pagar un alto precio, porque si Dios no te llama, Dios no te va a preparar y dar el carácter que se requiere para poderlo hacer. Por eso el ministerio no es cuestión de destrezas, de habilidades, de talentos. Lo hemos estado colocando y afirmando. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente estamos transgrediendo estos principios y estamos llevando a personas al ministerio porque tienen carisma, porque tienen retórica, porque tienen una gran preparación académica, que no es malo, pero si no tienes el llamado, estamos en un grave y serio conflicto. Porque finalmente, cuando Dios llama, Dios equipa, y a quien te envía es a servir a su más preciado tesoro, sus ovejas. Y si Dios no te da ese llamado, no va a venir esa calidad o esa cantidad de amor para amar a aquellos que no quieren ser amados incluso. Como aquella famosa película, Duros de Amar. Se resisten a ser amados, pero el llamado de Dios es para eso. Así que Pablo está enseñándonos entonces que quien aspira o quien es llamado al ministerio debe reunir características esenciales que no pueden ser sustituibles. El ministerio requiere de fortaleza, requiere de entrega, requiere de pasar momentos críticos o adversos. El ministerio va a ser muy demandante, muy exigente, como dijeran hoy, con demasiado estrés, con ansiedad. O sea, tenemos esta gran cantidad de condiciones, pero sobre todo, una de las características más específicas en el ministerio es la entrega. Porque cuando tú tienes una entrega, esta supera tus prioridades. Esta supera las condiciones de tu entorno natural, laboral, para colocar a ese llamado por encima de todas las cosas. Qué impactante. Por eso, el fiel soldado también está llamado a esa transmisión de cómo vamos a presentar el mensaje que la generación actual y la futura generación sean tocadas e impactadas sin que nosotros coloquemos en entredicho la pureza y la veracidad de ese mensaje. El propósito de Pablo, es decir, el Espíritu Santo a través de Pablo está colocando que los ministros deben ser un ejemplo, un modelo
tan influyente como hoy les dicen, muy de moda, influencers. Para nosotros no debe ser novedad. Todos esos términos los han sacado de la Biblia. Todos los motivadores estudian la Biblia porque es el libro por excelencia de liderazgo. La Biblia es el libro que nos da todo. ¿De dónde creen que salen influencers? O sea, me cuesta mucho trabajo que la mayoría, queriendo adquirir libros de motivación, libros de liderazgo, y la Biblia tiene una enorme cantidad de enseñanzas acerca de liderazgo. Por ejemplo, ¿quieres aprender liderazgo? Nehemías es uno de los libros más impactantes de liderazgo. Así que, ¿qué sucede? Pablo está diciendo que si algo debe trascender es como resultado de una entrega, de una dedicación, de amar lo que amas, es decir, lo que te gusta, lo que eres llamado, y vivir por principios y convicciones para que puedas tú ser el modelo o lo que pueda moldear, forjar a la generación de tu tiempo presente, para que ellos a la vez puedan trascender y tocar a la siguiente generación. Es la manera como nos ha llegado el Evangelio. De personas comprometidas, personas con un alto grado de entrega y dedicación, que han pagado el precio y de esta manera se han convertido en ejemplos para nosotros. Yo puedo recordar a varios o a muchos que me enseñaron la Biblia y modelos de vida, que eso hizo que valorara más la palabra, porque sus vidas decían que vivían de acuerdo a lo que predicaban, que vivían de acuerdo a un código específico de vida, y eso es impactantísimo. ¿Sí? Así que Pablo está diciendo que la fuente de la fortaleza para cada creyente, para todo cristiano, es la gracia del Señor. Pero aquí Pablo está mostrando no la gracia salvadora, es decir, aquella que solamente vemos cuando Jesús entregó su vida para darnos libertad del pecado, un regalo inmerecido. Pero en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, Pablo está diciendo cuál es la fuente y cómo podemos hacer de esa fuente nuestra bendición, el recurso más impactante de nuestra vida. 2 de Corintios 12, verso 9, por favor. Sí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo entonces que es un creyente o un ministro susceptible de pasar adversidades, pero que ahí lo que contrarresta el impacto de todas aquellas circunstancias es que en medio de nuestra vulnerabilidad, cuando somos más propensos al dolor, a la adversidad, a las crisis, está diciendo que el poder del Señor se hará evidente y será perfeccionando en la medida en que nosotros estamos dispuestos a que a través de esas crisis el Señor siga manifestando su poder. O sea, para ti, para mí parece increíble poder, como Pablo, decir, me gozo en las tribulaciones. Pablo había aprendido el secreto, que cuando él era vulnerable, estaba más expuesto a esa gracia de poder para salir adelante en todas las circunstancias. Es aquí lo que Pablo está diciendo para los ministros. Y ustedes y yo debemos entender que esta carta, como es directamente ministerial, debe ser la fuente de instrucción para quienes desean estar en el ministerio, o para aquellos que ya estamos en el ministerio. Porque a veces tenemos, ay Señor, tú prometiste estar conmigo, tú prometiste ayudarme, mira Señor lo que estoy pasando. ¿Y qué está diciendo Pablo en este primer versículo? Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Pero ahora en estos tiempos, con tanto ajetreo de la vida, quien tenga o quien sea llamado, ¿cómo no distraerse con tantas cosas del mundo? Y quién sabe las generaciones que vienen, ¿qué va a pasar? O sea, muy buena me queda pregunta. claro que Dios los llama, pero ¿cómo atender eso en lugar de, y no dejarte influenciar para mal de todo el mundo? Pues. Muy buena pregunta, y es que engloba varias respuestas, pero la primera y más importante es que cuando tienes ese llamado, Dios va a ir equipando
paso a paso para que precisamente tengas los recursos, no para sustituirte que no tengas ese compromiso o ese enfrentamiento con el mundo, sino para que puedas saber cómo actuar cuando eso viene. El enfoque, lo vamos a ir viendo ahora, pero el enfoque está en un orden de prioridades donde tú decides cómo hacer para poder mantenerte en esa condición. Ahorita lo vamos a ver en la imagen del soldado. ¿Ok? Bien. ¿El ministro tiene responsabilidades? Muchas. Muchas responsabilidades. Pero la primera responsabilidad que el ministro tiene, además de su relación, de su comunión, de su tiempo con Dios, de estudiar la Biblia, porque lo dicen, no, el pastor no hace nada. No hace nada el pastor. ¿Verdad? Se levanta a las 10 de la mañana, se toma su café, se va a dar la vuelta. No. El pastor necesita tener su tiempo personal de una relación con Dios, porque de ahí se va a derivar su calidad de vida, su impacto ministerial, porque será el Espíritu Santo quien inunde nuestra vida para despertar el querer como el hacer, estudiar la palabra de Dios y vivir entonces a lo que Dios nos ha dado. Así que una de las responsabilidades del ministro que Pablo en este momento está enfatizando, no es la única, esta es la que Pablo está enfatizando ahora como resultado de ser un buen soldado, es acerca de equipar a otros para que cuando Dios los llame, o si ya están en ese llamado, puedan ser preparados, instruidos para realizar una labor eficaz, para tener una trascendencia en la vida espiritual y de esta manera propiciar que otros sean inundados de conocimiento, de revelación, que puedan ser iluminada su vida para que no estén ni en la ignorancia ni tampoco limitados. Así que una de las necesidades del ministro es preparar, equipar. El ministro no solo debe tener tiempo para estar con Dios, no solo debe estar tiempo para la iglesia, no solo debe tener tiempo para visitar a los enfermos o tener esas cosas. Debe tener una capacitación personal para entonces transmitir esos conocimientos, compartirlos de tal manera que pueda ser entendible, que pueda ser eficaz, que pueda ser trascendente, y de esta manera el ministro estará en vías de ir cumpliendo parte del propósito de su vida. En otras palabras, el pastor necesita multiplicarse en líderes. Eso es lo que necesita hacer el pastor. Hace tiempo, un pastor de una edad ya avanzada llegó al final de sus días. Y era un pastor que tenía un gran nombre, una enorme capacidad de comunicar la palabra con un impacto, un buen orador, un buen expositor de la palabra de Dios. Pero concluye su vida terrenal y no hubo quien siguiera en su lugar. Qué tristeza. Se perdió toda la riqueza que Dios le había dado. Muchos lamentablemente pierden porque viajan tanto que no tienen tiempo para equipar a los suyos. El propósito de un pastor no es viajar. El propósito de un pastor, lo estamos entendiendo, tiene que invertir más. Y cuando ya tienes esa cantidad de mujeres y hombres que pueden ser una parrilla de respaldo, entonces puedes darte el tiempo para ir a otros lugares. Pero mientras tanto, tú necesitas equipar a esos hombres y mujeres para seguir adelante. ¿Y cuál es el otro punto? Darle continuidad al mensaje. Acuérdate eso. Una cosa es equipar a hombres y mujeres para que ellos puedan caminar en la senda del liderazgo, para ser maestros. El propósito personal es precisamente preparar a mujeres y hombres para que Dios, cuando los llame al ministerio, tengan ya los talentos, los recursos, tengan todas las oportunidades para llegar a ese tiempo y hacer la obra. ¿Y qué es la continuidad? Es decir, el mensaje del Evangelio requiere ser transmitido, compartido, porque de otra manera, si esta generación callara, será la última generación que tenga el Evangelio sano.
La forma de perder nosotros el evangelio es cuando no hay una continuidad de predicadores, no hay una continuidad de acciones. Esta mañana estábamos, un pastor, su esposa, mi esposa y yo, teníamos una reunión en un lugar público y se acercó una señora como de unos 80 años. Hola, ¿cómo están? Nosotros estábamos sentados los cuatro. Bien, señora, al principio pensábamos que venía a pedir algo, pero que empieza la señora, ustedes necesitan orar mucho, el Señor ya viene. Así, abierta y claramente la señora. Y dice, ustedes necesitan arrepentirse, al cielo se entra por arrepentimiento, no por obras. Y nosotros no hacemos nada escuchándola. Pero, señora, qué excelente, gracias por compartirnos. Y dice la señora, es que necesitan predicar el evangelio, eso dice el libro de Mateo. Wow. Y dice, Dios no tiene un metro para medir su pecado, arrepiéntanse. Así la señora estaba predicándonos, en cada mesa iba la señora diciéndonos eso. Nos retó. ¿Yeah? Y así tan tranquilita, y ella dice, estos son los mejores años de mi vida, predicando, compartiendo. Claro, había 2, 3 cosas por ahí, pero al final ella estaba hablando de la verdad que nosotros necesitamos. Increíble. Así que nosotros necesitamos darle continuidad. Este es el problema de los millennials. Este es el problema de que los pastores no han sabido cómo tratar con los millennials. El problema es que los pastores no han sabido cómo actuar, porque la gran mayoría tiene a los millennials como niños chiqueados, los tienen como niños mimados. ¿Sabes qué? No. O sea, ese es precisamente el conflicto. Tenemos que hacerlo. Y ahora recuerden, la dependencia es del Espíritu Santo, que ahorita vamos a entrar en eso. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Bien. Pablo está enseñando que los procesos formativos de los ministros o de cada creyente en este caso no son ineludibles. Esos procesos van a ser en ocasiones dolorosos, críticos, difíciles, pero van a aportar una gran cantidad de enseñanza, de dirección, de fortaleza, de fe, de una mayor dependencia de Dios. Y a veces nosotros queremos evitarle a las personas que no pasen por tragos amargos, cuando es en ocasiones cuando a través de eso su fe va a acrecentarse, su pasión por Dios va a incrementarse. Por lo tanto, un pastor va a tener que pasar por procesos formativos que en ocasiones son muy críticos. Recuerden, cuando estamos entrando en el ministerio, Dios nos está probando. Y de hecho, a lo largo del ministerio, Dios nos sigue probando. Pero el proceso probatorio de inicio es crítico, porque es donde te confrontas con lo que conoces de Dios, pero lo conoces como oveja, no como ministro, que ahora estás en otra esfera donde Dios está tratando contigo para ir depurando cosas que hay en el corazón, que pueden ser legítimas, pero no son compatibles con el ministerio. Cosas que requieren irse despojando. Por ejemplo, cuando entramos en el ministerio, yo siempre dependía de Dios. Yo siempre decía, Señor, gracias, tú eres mi pastor, nada me faltará, tú eres bueno, tú eres fiel. Pero tenía mi cheque seguro. Tenía mi salario de la empresa, tenía un ingreso. Pero cuando empezamos a entrar al ministerio, se acabó la empresa, se acabaron la renta de carros, no había ingresos. Teníamos los carros parados y ni siquiera los usábamos porque no teníamos para la gasolina. Y había el contraste de, hoy Señor, ahora que te sirvo, ahora Señor que estamos aquí. Y así fueron meses, sin ingresos. Dios estaba tratando conmigo, con mi familia, para que aprendiera otra esfera de dependencia de Dios y no como la que conocí anteriormente. Entonces habrá procesos formativos en cada creyente que son distintos, porque tú y yo somos tan distintos el uno del otro. Pero Dios va a tratar con nosotros porque su propósito es forjarnos para que el día de mañana seamos útiles
para los propósitos que previamente ha destinado, donde tú y yo vamos a poder servirle, contribuir o colaborar para establecer el Evangelio, que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, es probable, más bien no es probable, vas a estar pasando por esto, pero que no detenga tu avance, tu madurez. Imagínense al apóstol Pablo cuando fue abandonado, golpeado, y dice, no, Señor, yo te sirvo y aquí me dejaste vaya. ¿No? Esos son los modelos que van a ser de influencia en nuestra vida. Los influencers, como tienen muy de moda. ¿En el camino no tiran la toalla? O sea, no hay aunque escuche que tienen, Claro, que claro, tienen llamadas, claro. no sabes qué, tu negocio no me gusta. Sí hay por qué. El llamado te va a ir equipando, pero no te va a exentar del proceso formativo. ¿Y qué sucede con la vida de esos creyentes que saben y tienen el llamado y no lo pautan o lo dejan o de plano lo desechan? ¿Cómo continúan su vida? Pues siguen ellos laborando en la esfera donde estaban. Ellos siguen asistiendo a la iglesia, siguen compartiendo su experiencia, pero ya no al nivel donde su condición interna, eso va a ser de acuerdo al trato que ellos tengan. Dios no les va a decir, te dije, no. Recuerden que el Señor dice, yo no contenderé con el espíritu del hombre. Dios propone, no impone. Dios te extiende una invitación, no te forza a hacerlo. El Señor te hace un llamado, por eso se llama llamado, y nosotros damos el paso confirmatorio. Pero cada persona puede decidir, pues no, Señor, no quiero ir. Dios no va a detener ni su obra ni sus escenarios. Hay un principio que tú y yo debemos conocer. Las personas son prescindibles y la obra de Dios siempre estará presente. En otras palabras, los servidores pueden ser sustituibles, pero la obra de Dios es permanente. Que obviamente hay algunas personas que fueron forzadas, que posiblemente no tenían el llamado y la emoción los lleva. Y no quiere decir que están desertando, simplemente no era. O sea, no era. Para quienes eso fue. Sí. Exactamente lo que decía Patti, muchas veces la misma iglesia te va orillando a que tienes que ir creciendo en un liderazgo. Pero realmente no hay un llamado que te respalde. Así es. Cuando eso pasa, la verdad es que se sufre mucho. O sea, y eso tiene que ser restaurado en esa persona porque él quería y no era. Porque él quería y no era un llamado realmente. Y viene las iglesias, se mueven como ambiente empresarial y vendiendo ministerios. Exacto, o sea, en una empresa te dicen, no, pues eres team y luego gerente, y luego dirección, y la iglesia empieza a formar de esa manera a sus miembros para llevarlos a todos a una posición sin tener el llamado. Esa es una de las responsabilidades. De hecho, nuestra experiencia es, o sea, nosotros sentimos la necesidad de la gente a donde empezamos, de poner una carpa, sí la sentimos, pero el líder o el misionero, quería, ya díganme ahorita que sí. Entonces nosotros dijimos, no, tenemos que orar. No, es que todavía no están listos, no están preparados. No era eso, es que él urgía que nos quedáramos. Pero obviamente nosotros oramos y el Señor confirmó ese llamado con ese dolor por las almas, con esa pasión. Y a los meses le dijimos, ahora sí estamos listos. Hay una, Martín Adrián Ramírez, presión social. Que también forma parte de esta condición, de una presión social o presión grupal, que eso es algo que está ahí. Como resultado de que se pretende llevar a alguien a una posición de la cual no es que no sea capaz, puede tener el intelecto, puede tener los talentos naturales, pero no los espirituales que son imprescindibles para el desarrollo del ministerio. Es muy distinto. Por eso el pastor debe tener una visión aguda. El pastor debe saber quiénes son sus ovejas, como dice el libro de Proverbios, que debes conocer el estado espiritual de tus ovejas
Pero no solamente esa esfera, sino a quien Dios ha llamado, le está dando talentos, capacidades para irlos ubicando en ese contexto y darte cuenta que Dios el día de mañana te va a revelar a quién para poderle dar, llevar y proveer oportunidades para el desarrollo de esas actividades ministeriales. Yo creo que lo más peligroso ahí es que esa persona, al darse cuenta que no es un llamado real, se retire totalmente. Es donde tenemos también que tener mucho cuidado para amarle, fortalecerle, ayudarle a superar ese momento que es decepcionante, puesto que se le alentó y posteriormente... Pero no es un fracaso. Ese no es un fracaso, esa es una mala interpretación o una postura de un liderazgo que quiere llevar a quienes pretende a otra esfera de servicio cuando no tienen ese llamado. O sea, ese es el grave error por el cual hoy estamos pasando. Sí. De hecho, más adelante lo vamos a ver, que los más grandes errores que la iglesia el día de hoy o en aquel tiempo ha cometido o está cometiendo es olvidarse de los principios bíblicos y tomarlos por los modelos empresariales que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque es la forma en que funciona el mundo. Sí, Omar. Es que estoy pensando que todo el mundo quiere llegar a ser pastor o ser líder de una iglesia, cuando lo básico y la esencia de ser cristiano es predicar el evangelio y buscar la semejanza a Cristo. ¿Sí? En el puesto que te pongan. Incluso hay una parte en el evangelio que los últimos serán los primeros, ya. Tienes que servir en un momento dado. Entonces, como que se ha politizado en un momento dado si soy pastor, si soy en jerarquía alto. Pero sin embargo, la esencia es predicar el evangelio, asemejarte a Cristo, tener sensibilidad con tu prójimo y poder estar con él y ayudarlo en un momento dado en la posición que esté. Claro, o sea, Y al final la gente que está atrás del pastor es igual o más importante que él, porque el pastor, si la gente que tiene alrededor, la iglesia no crece y no se mantiene. Y, o sea, obviamente si lo ves por el lado del mundo, pues soy el pastor, pues sí, pero todos somos, sí, pero Para mí lo esencial es, como dice él, Omar, es la gran comisión. es que somos llamados todos a adorar, a servir y agradar a Dios, pero el Señor nos coloca en diferente función. Esa es la diferencia, la función que desempeñamos dentro del cuerpo que Él previamente ha diseñado. No porque nosotros elegimos esa posición, Dios te llevó a esa posición. Y es cuando dices, gracias Dios, porque es un privilegio inmerecido. Yo no merezco estar aquí, ni tengo la capacidad, pero a Dios le place y va poco a poco preparándonos. ¿Sí? Así que cuando alguien dice, yo soy el pastor, el Señor Jesús dijo que nuestra perspectiva de liderazgo es diametralmente opuesta a la que el mundo ofrece. En el mundo, los líderes son quienes están en la cabeza, en la cima, y determinan el curso de las acciones y tienen servidores. Pero en el contexto de la palabra de Dios, de ese liderazgo, es que el mayor es el menor. Es el que debe estar disponible, dispuesto a servir, a dar su tiempo, todo lo que está disponible. la mayor parte de la gente en el mundo prefiere ser, como dice, cabeza de rata que cola de rata. Incluso racionalmente nadie quisiera ser pastor. Objetivamente sí. Si conoce, en verdad, Siendo lógico, y nos deberías decir, no, yo no quiero ser pastor. Sí, o sea, tiene que ser un llamado espiritual en un momento dado para... Yo corría, yo decía, no, Señor, venme aquí, envíalo a Él. O sea, yo no. ¿Y usted ya sabía todo eso? Por eso corría. Corríamos, pues, claro que es lo que me dice Omar, es mínimo por objetividad, por sentido común. Cuando conoces esto, ves al pastor y lo analizas y estás en esa condición de estar viendo y dices, no, yo con nadie quedas bien, eres el malo de la película. Siempre las decisiones que tomes, crítica de aquí, crítica de allá. O sea, solo, claro, una esfera minúscula estará en esa posición de decir, qué bien. Pero cuando tienes que tomar decisiones por el bienestar de la mayoría, o sea, siempre eres por lo general el malo de la película. El pastor no tiene amor, mira.
O sea, antes de ser pastor, usted ya había estudiado que Timoteo, que Pablo, Sí, que pero no la profundidad actual. Ajá. Pero sí. Dice, no, yo no. Yo no, Señor, yo no voy. Yo no quiero. Aunque Dios ya le había dado el llamado. Sí, ya, pero Dios dice, mira, estoy tocando tu corazón, yo no te voy a forzar, pero esto es lo que quiero para ti. Y yo me rogué por muchos años, por meses, yo corrí. Pero un buen día dije, Señor, he echado todo a perder. Vende todo y ven y sígueme. Sí, y dije, bueno, Señor, aquí estoy y adelante. Más bien, ya no. Pero ese es un punto. Oye, cuando pasan cosas malas, Vende todo y sígueme. Así es, o sea, el Señor Jesús siempre dijo que para quienes le sirvamos desde la perspectiva de como creyentes, no como ministros, como creyentes, en el mundo habrá aflicción. O sea, el Señor no nos prometió un camino sin conflictos, sin adversidades, sin problemas, sin enfermedades. Siempre Él dijo, yo los envío con esta cantidad de riesgos. Así que el llamado lo puedes tomar desde una perspectiva. Bueno, pero también yo creo que Dios te ha dado mucho, ¿cómo se llama? Como satisfacción. Sí, Claro, Sí. gozo, es un gozo. No, Recompensas. te llena de alegría, de fortaleza, de gozo, el saber que Dios está llevándote paso a paso y sigues formando parte de su grupo de servidores para hacer la obra. Gracias. eso te sirve para que estés más. Me deleita. De hecho, esto es lo que amo, esto es lo que disfruto, esto es lo que quiero hacer el resto de mis días. Esto es lo que quiero hacer. Pero en realidad no es o sea, sí es un gozo diferente, yo creo, Sí. porque el gozo que puedes sentir cuando te llega un pago, o una venta, o ves a tu familia, o sea, ese tipo de gozo no es igual. Y ver la misericordia de Dios Eso se tantas llama veces. alegría. Ándale. Sí, Y la satisfacción no es igual. No, pasa El todo. gozo, ¿no? O sea, Hay gozo y hay lágrimas. Hay tiempos de victoria y tiempos donde estás tirado. O sea, no podemos negar que esos procesos ejercen en su momento dolor, lágrimas, tiempos de crisis, pero al final van a aportar o contribuir para desarrollar y fortalecerme, para madurar, para extenderme, para seguir adelante. Así que un buen soldado, ¿dónde se ejercita? Aprende antes de ser llevado como soldado o cuando es contratado como soldado a tomar las armas, a desarrollar, a pulir sus destrezas, pero se forja en la lucha. El soldado se hace dentro del contexto de la vida cotidiana, porque mientras un soldado no dispara su arma, No mata a nadie. está en funciones, pero cuando se le exige hacer uso, entonces donde vamos a ver si tiene la capacidad para dar en el blanco, si no le tiembla la mano, si recuerda dentro del entrenamiento cómo se maneja. O sea, qué difícil. ¿Estamos bien? Continuamos. ¿Qué sucede cuando estamos en esos procesos? Nuestra capacidad espiritual debe ir incrementándose. ¿Por qué? Porque cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios, va a haber una armonía. Es decir, nuestra voluntad debe estar supeditada a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Sé que Dios tiene la capacidad y el poder para cambiar y alterar mi circunstancia actual. En un instante Dios la puede cambiar, pero su voluntad, ¿cuál es? Y eso me va a permitir, o nos va a permitir a nosotros como ministros o como creyentes, irnos dando cuenta que la oración no es una varita mágica, que la oración es pedir, orar, buscar y saber que si está dentro de la voluntad de Dios las cosas van a resultar. Y a veces la voluntad de Dios, recuerden, está la voluntad que es la perfecta voluntad de Dios, donde Él decide, define. Está la voluntad permisiva de Dios, que es donde Él permite que las cosas sucedan. Y está Y a nuestra veces son voluntad. buenas o malas. Así es. Porque pensamos Dios va a que esta permitir, cosa por es ejemplo, buena. ¿por qué el enemigo impactó a Job? Dios le permitió al enemigo hacer eso.
Pero cuando es nuestra voluntad, entonces Dios también respeta nuestra voluntad, pero recordemos que nuestras decisiones conllevan responsabilidades. Y ese es el punto. ¿Estamos bien? Así que la madurez ministerial o la madurez de nosotros como creyentes no es el resultado de nuestra capacidad intelectual o nuestra capacidad espiritual únicamente. Es el resultado en que todos esos factores contribuyen, convergen para un propósito específico. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos, recuerden, nuestra capacidad intelectual no es ajena, y sabemos que los que amamos a Dios, dice, todas las cosas contribuyen para bien. Y qué difícil. Pero sabemos que el resultado final va a colaborar para que el propósito de Dios sea el que debe prevalecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? Yo creo que el resultado de una vida de un ministro no se va a medir aquí, en la tierra. Porque no se mide así. La realidad es que yo he visto muchos pastores que dicen, no, pues es un exitoso, pero realmente a lo que ahorita decíamos de que hay bendiciones que pues sí te llenan de alegría, de gozo y todo, pero nunca vas a llegar a lo que tú crees que es ¿cómo lo vas explicando? A la medida, a la altura, nunca a la trascendencia. Nunca vas a concluir tu misión porque tu misión no es de aquí, o sea, nunca vas a terminar. Es importante. Como en una empresa que llegas a un nivel y ya terminaste. Y listo. Aquí no vas a Ahora llegar. recuerden, Pablo está hablando primero a quienes están por lanzar al ministerio. Pablo ya había dicho, yo he llegado a la meta, he guardado la fe. Esa es la medida. Donde has guardado la fe, donde has sido fiel. Los números no son relevantes. Sí, pero él ya sabía que le faltaban horas. Sí, cuando llegas al final, ese es el punto. Donde miras el ministerio, porque has peleado la batalla. Porque has llegado al término final. Y porque fuiste fiel en guardar la fe. Es decir, las palabras de Dios. Los números no son relevantes. Porque lo que Dios no nos va a pedir son números. Él va a juzgar nuestra fidelidad. Eso es lo que Dios va a juzgar de nosotros. Sobre poco has sido fiel. Omar decía, ¿cuál es el propósito del cristiano? Amar a Dios, caminar con Él, hacer su voluntad. En esa esfera es donde vamos a ser fieles. Si Dios me puso en el ministerio, yo tengo que ser fiel en este ministerio. Esa es la medida. Fidelidad. Y si te puso en el mundo también. Y si estás haciendo otra cosa es fidelidad. O sea, recuerden, esa es la medida para todo creyente ministro, ser fiel. Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad de manejar las cosas. Al que le dio 5, al que le dio 3, al que le dio 1, la medida fue ¿cuál? Su capacidad de administrar. Ese es el punto. Pero algunos pastores se aborazan y quieren multiplicar su iglesia cuando solo son capaces de 100 y quieren tener 1000. Y cuando tienen 1000, tienen miles de problemas. Porque el capital espiritual rebasó sus capacidades de administrarlas. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo hay una relación en ese contexto? Pero a veces estamos tan enamorados de los números que el apóstol Juan el Bautista dijo, si no viene de arriba, no te va a llegar. Pero estamos tan afanados en las cosas, ¿verdad? ¿Ok? Verso 2, por favor, de este capítulo 2. Entonces entramos, la madurez creyente o creyente o del ministerio es un resultado de todos los eventos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida relacional, en todos los aspectos que nos confrontaron. ¿Vamos bien? Verso 2, por favor. Del capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está entonces ahora diciéndole a Timoteo, yo estoy por irme, Timoteo.
yo voy a dejar pronto vacante ese lugar, ¿quién lo va a ocupar? Tú eres mi hijo en el Evangelio, es decir, a quien he estado entrenando, preparando, capacitando para que desarrolles el área ministerial. Pero tú serás el responsable de la siguiente generación y de la actual, porque tú eres a quien Dios ha puesto para eso. En otras palabras, yo puse aquí, cuando vas a transmitir, cuando vas a entregar la estafeta, el siguiente relevo. Me gusta en esas carreras, cuando vemos las Olimpiadas, me gusta, es una de mis carreras favoritas. Cuando salen y el otro tiene que estar precisamente en la misma línea, en la velocidad correcta, apropiada, para que en cuanto la coloca, el otro la tiene que tomar y no perder tiempo para no ser descalificado. Me gusta. Y eso es algo similar. ¿A quién le vamos a entregar la estafeta ministerial? Ese es uno de los retos de cada pastor. O deberá ser una de sus altas prioridades. En vez de viajar, en vez de irse a jugar, en vez de irse a perder el tiempo, una de sus prioridades debe ser a quién voy a transmitirle la estafeta, pero a quién tuve que equipar para tener continuidad. Si no tenemos instrucción o preparación para otros, no habrá continuidad. Y el propósito del Evangelio es que venga una continuidad a lo largo de las generaciones hasta que el Señor venga con nosotros. ¿Sí? Yo creo que es de las más difíciles, Sí. Claro. pastoralmente, porque cuando uno está empezando el ministerio, estás del otro lado y estás juzgando al otro. Pero a mí no me ha tocado estar a ver, le voy a entregar el ministerio a pues, ¿quién es, no? Yo creo que es de las etapas más difíciles de un ministerio. Pero es precisamente la inversión de tu tiempo, la inversión de tu oración, la instrucción y cuánto has estado proveyendo y estás observando su desarrollo, su crecimiento, su madurez y dándoles oportunidades para que empiecen a desarrollarlo, es donde empiezas a ver. Pero ahora hay más iglesias de pastores de hijos. Ah. A los hijos. O sea, no, Ese es un buen tema que estás tocando. Sí, pero ¿Qué luego sucede? dice que Dios es como un fantasma. ¿Qué sucede? Si no tienes el llamado, se convierte en una iglesia negocio, se hereda el negocio. Sí, eso pasa ahora. Ese es el problema. Porque los hijos que no son llamados no van a heredar automáticamente una iglesia. La iglesia es del Señor, las ovejas son del Señor. Pero lamentablemente se ha estado no equivocando. Es una actitud deliberadamente hecha para que su hijo no se muera de hambre fuera de la iglesia. Aunque haga de la iglesia el peor de los negocios, porque no sabe hacer otra cosa. Qué triste. O sea, es la verdad. El hecho de que, por ejemplo, yo tenga 3 hijas y está la iglesia, ¿y qué voy a hacer, señora? ¿Cuál de las 3 se las dejo? No. ¿A quién tienes tú, señor? Bueno, también no todas están en esa Por situación, eso, ¿a pero quién sí tienes es tú? algo común. ¿A quién debo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué requiero hacer? Y te das cuenta entonces que los años invertidos en el ministerio debe ya de haberte dado la oportunidad de haber equipado a varios, mujeres y hombres, para que precisamente en ese desarrollo lleguen a ocupar ese puesto. Y precisamente tener la madurez, lo que veíamos ahorita, la madurez de soltar la estafeta Así a quien es. preparaste. Así es. Y a quien el Espíritu Santo también A quien te lleve el dirige. Señor, a quien dirija, ¿no? Por ejemplo, cuando Elías, que no era pastor, pero es precisamente el llamado, Elías que dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo estoy llegando a la viejentud, estoy llegando al tiempo en que voy a... ¿Y ahora quién? Y el Señor le dijo, ay, te preocupas por tanto, cuando yo ya tengo elegido a Eliseo. Moisés lo hizo igual, Señor, ¿y ahora quién? Todos me abandonaron, nadie me quiere, todo me sale mal, ¿no? Y el Señor le dijo, ay, ya tengo a Josué. Aunque el pastor suela nombrar a alguien, si Dios le tiene elegido a otro, ese El otro problema- se va a ir levantando. El problema ahí, cuando el pastor decide ir por encima de la voluntad de Dios, va a tener una crisis, le va a dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Nosotros, recuerden, nosotros no nos movemos por intereses financieros
por cuestiones de organización empresarial. Estamos hablando de un cuerpo que es la iglesia, y esa no es nuestra, es del Señor, y es un Dios vivo que se comunica a nosotros y Él decide a quién elegir. Pero la labor del pastor o del liderazgo es preparar a esa parrilla de mujeres y hombres para que el Señor diga ¿a quién? ¿Campeón? Sí. Porque de otra manera sería de una manera arbitraria. Es, por ejemplo, ¿cuánto conflicto tienen las iglesias denominacionales? ¿Por qué? Porque ellos preparan en su instituto una gran cantidad de mujeres y hombres para el ministerio, y el día de mañana, que no es una crítica, es su forma de trabajar, se respeta, pero ¿qué sucede? Ellos los llevan 2 años aquí, 3 años allá, y empiezan a tener una enorme variedad de predicadores a lo largo de esa iglesia por años. Es como, por ejemplo, hablando de noviazgo, que apenas el novio está conquistando a la novia, dándose cuenta quién es la iglesia, o en este caso la novia cómo es, y empieza el enamoramiento y resulta que le llega una carta, como el turista aquel que se acuerda, te tengo malas noticias a Groenlandia, y dirás, ¡sí! No puede ser. Es exactamente igual. Okay, es más o menos así. ¿Estamos bien? Comenta Martín, Adrián Ramírez, el nepotismo eclesial es muy peligroso. Lo que estábamos hablando, gracias Adrián, el nepotismo, es decir, la sucesión o el compartir el liderazgo con la familia, es una bomba de tiempo. Estamos hablando de que no es llamado. Estamos hablando de que es insertado por intereses personales, porque es la manera de continuar con la línea eclesiástica. Mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, pues hoy tengo que ser pastor, y mis hijos van a ser pastor, y la iglesia ha resultado la fuente de nuestro sustento. ¿No? ¿Vamos bien? La iglesia no se maneja de esa manera. Pero el Señor es el pastor. Que estuvieran las iglesias llenas de padres e hijos ejemplares. Ok, por eso recuerden, la iglesia es del Señor, Él es el pastor de los pastores. Él es quien define, quien decide, quien dicta, y a quien nosotros debemos tener un oído atento para hacer su obra. Recuerden, los instrumentos son prescindibles, la obra de Dios continúa. Los obreros son temporales, la obra es permanente. Moisés se fue, se levantó Josué. Se fue Elías, vino Eliseo. Se fue el Señor Jesús, vinieron sus discípulos. ¿Vamos bien? Eso es un principio que debemos tener aquí muy claro. Y cuando eres pastor, debes tener en mente esto, lo que está enseñando Pablo. Por eso me extraña que muchos pastores no tengan el tiempo, la claridad para poder adentrarse en los negocios del Señor y entonces caminar ahí. ¿Cómo el Señor Jesús a los 12 años ya estaba inmerso en los negocios del Señor? ¿No? A los 12 años. Pero hay un peligro, no para él, para nosotros. El más grande peligro del pastor o de los ministros es cuando hacemos algo para el Señor, estamos en el servicio del Señor y no estamos con el Señor. Es más importante estar con el Señor que las cosas del Señor. ¿Vamos bien? Bueno, es otro punto. Totalmente. Ok, ¿qué sucede? Pablo está diciendo entonces que las personas a quienes se les debe instruir deben de reunir características ineludibles e insustituibles. Es que es mi compa, no, es que este toca la guitarra, no. No se trata aquí de tener ni favoritismo, como decía Adrián, del nepotismo. El propósito es la instrucción de las verdades eternas, es decir, el cuerpo de verdades teológicas que la Biblia nos muestra, y debemos mantenerlas en la pureza que hasta el día de hoy tú y yo las tenemos. Esas verdades son las que transforman vidas. Esas verdades son las que Dios avala y respalda. Son las verdades que nosotros debemos encarnar para ser ejemplos que puedan traer influencia a otros como resultado de que
predicamos y vivimos lo que estamos haciendo, es decir, la predicación que nosotros tenemos. Así que la iglesia, o el creyente, o todos nosotros, somos responsables de la palabra que Dios nos ha confiado. ¿Qué vamos a hacer con ella? Una de las grandes tentaciones actualmente es ir eliminando la veracidad de la palabra de Dios para ir incrustando tanto motivación, sociología dentro de la iglesia, para que las personas se sientan muy bien, tengan un desarrollo armónico en su contexto emocional, psicológico, pero una triste bancarrota espiritual. Porque la mayoría de las personas no cambian en esas iglesias. Lo único que cambia es el poder de Dios, es su palabra. Así que hay tres cosas que la iglesia o cada creyente debemos tener, y el pastor no puede eludir la responsabilidad de guardar las 3P que tenemos. La primera es preservar la pureza de la palabra de Dios. Tanto Deuteronomio como Apocalipsis dicen: maldito aquel que disminuyere o añadiere. En otras palabras, nosotros somos los esclavos de la obra, no los poetas que dicen y hacen. Nosotros solo seguimos las órdenes prescritas. Nosotros no tenemos la facultad de decir: creo que este texto está mal, creo que esta postura es inapropiada. No, nosotros seguimos órdenes. Yo creo que dice esto. No, yo creo que dice esto, no. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la verdad, la pureza de la palabra. No podemos o no debemos alterarla. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos hoy en las versiones modernas, y no todas, pero en algunas versiones modernas, es que por darle en esa oportunidad de una mayor facilidad de comprensión de la Biblia, han alterado en el contexto de la etimología de la palabra la verdad de lo que dice. Por ejemplo, en el libro de Santiago, una de las nuevas traducciones dice: porque yo soy un Dios diferente, en vez de decir yo soy un Dios santo. No tiene nada que ver. Exactamente. ¿Por qué? Porque es más fácil a alguien colocarle esa palabra, pero en su etimología y en su contexto, en su contenido, ya se perdió. Esa es la gran condición que nosotros debemos tener. Por eso los traductores de la Biblia tienen que ser hombres o mujeres que tengan un alto dominio del hebreo, del griego y del arameo, porque ese es el idioma original de la Biblia, para poderlo colocar de una forma en que continúe teniendo la efectividad, la vigencia, la transmisión, la claridad, la pureza del mensaje. Esa es una condición de crisis. Bien, la segunda P: proclamar el evangelio como se hizo. Hoy las formas pueden variar, hoy lo estamos haciendo vía internet, pero la proclamación es la expansión, la proclamación del mensaje que a ti y a mí nos ha bendecido. No podemos tampoco omitir la proclamación, porque esa es la manera en que Jesús lo hizo. ¿Recuerdan cuando andaba por las calles? Lo leemos, cuando andaba por las calles de Jerusalén, que decía: arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Él proclamó ese mensaje y es lo que a nosotros nos ha alcanzado y es lo que tenemos que proclamar o predicar. ¿Sí? La tercera P: predicarlo o practicarlo. Qué tremendo. O le pondríamos otra P aquí: practicar. A mí me gusta mucho lo que Santiago escribe en su libro, porque el libro de Santiago se pudiera resumir en la siguiente frase: practicó lo que predicó. Sencillo, en el libro de Santiago. ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Los pastores son responsables
además de cada creyente, por supuesto, pero Él es el responsable directo de instruir, de equipar, de preparar con la sana doctrina a los futuros predicadores, ministros, para que ellos a su vez puedan inundar su entorno con el mensaje glorioso del Evangelio, de la sana doctrina. 1 Timoteo 3:15, por favor. Para que citado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que debe tener esa responsabilidad. La iglesia. A la iglesia se le ha confiado la verdad. Nosotros somos los guardianes de esa verdad y a quienes Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos o qué hemos hecho con esa palabra. Por ejemplo, hay una Biblia que usan los testigos contra Jehová. Su Biblia tiene el número del texto, pero omite su contenido en algunos. Y eso es precisamente, no, tiene el número del versículo, pero no tiene el contenido en algunos. Eso es precisamente lo que estamos viendo. Nosotros debemos ser celosos de la palabra para mantenerla en esa condición. O sea, ellos ya de antemano han decidido, han elegido por sí mismos desligarse de la salvación, puesto que han alterado el orden de ese libro. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Okidoki. Entonces, Pablo está diciendo que hay requerimientos para servir, es decir, para quienes son elegibles para el puesto de ser llevados a comunicar el Evangelio. La primera es obvio, tiene que ser creyente, nacido de nuevo. ¿Por qué nacido de nuevo? Porque hay una nueva naturaleza operando en él que va a despertarle a amar, a aceptar, a inclinarse lo que Dios ama, porque esa nueva naturaleza lo va a propiciar. Además, Dios produce el hacer como el querer en nuestros corazones. ¿Bien? Así que necesita ser una persona nacida de nuevo, porque eso va a propiciar una serie de características. Primero, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu operando en él. Eso va a ser algo vital. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? La segunda, tiene que ser idóneo, es decir, tiene que ser capaz, tiene que saber comunicar ese mensaje, tiene que tener la instrucción para poderla llevar de igual manera. Por eso Pablo le está diciendo, esto te encargo para que, ¿a quiénes? Cuando dice hombres, recuerden, no está hablando Pablo de ser misógino. Esa palabra es antropos, significa ser humano. ¿Estamos bien? Porque el problema de muchos es cuando dicen, la mujer no puede predicar, la mujer no tiene llamado, la mujer no puede estar haciendo. Aquí dice hombre. ¿Pero qué dice en su original? Ese es un problema. El problema es antropos. Es como cuando dice, llevando a lo alto en Efesios capítulo 2, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ese es uno de los pasajes más favoritos de quienes son machistas, para decir que la mujer no tiene acceso. Pero ahí dice, en el original que es en griego, dice antropos. Así es, ser humano. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque luego después va a es que el pastor dijo que nada más los hombres. No, no es cierto. ¿Estamos bien? De hecho, el Señor Jesús tuvo mayor cantidad de mujeres servidoras que hombres. ¿Y sabes quiénes fueron las personas que aportaron mayor cantidad de recursos financieros para la obra del Señor Jesús? Las mujeres. Para los que dicen que no. Qué tremendo, ¿va? Bien, así que tienen que ser idóneos, fiel. La palabra fiel aquí significa pistos, pero no de los que toman. ¿Ok? Porque luego se presta.
bien. Yo soy bien, no. Tenemos que tener cuidado, porque eso es precisamente la confusión. El pastor dijo que Cristo. Que seamos fieles. Bueno, se lo vamos por unos fieles. Tenemos que tener cuidado, ¿correcto? Así que Pablo se estaba refiriendo a una persona digna de confianza. ¿Sí? Digna de confianza. Y la segunda, cuando habla de idóneo, es una persona competente, suficiente, es decir, que tiene la comprensión, la capacidad, la revelación, la ayuda del Espíritu Santo para poder transmitir esas verdades. Filipenses 4:9, por favor. Dice, pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que de mí han visto y oído. Pongan en práctica y el Dios de la paz estará con ustedes. Pablo está reiterando una vez más cuál es el secreto precisamente de ir preparando, equipando a la siguiente generación o al reemplazo de la generación actual para hacer la transmisión del Evangelio. El gran problema que siempre se ha suscitado, pero principalmente en los últimos años dentro de la iglesia, es que hemos venido olvidando el seguir los modelos y los principios bíblicos, porque hoy se nos hace más atractivo los modelos que la mercadotecnia nos ha estado presentando. ¿Por qué? Porque a veces comparamos la iglesia con una empresa, la comparamos con una organización y creemos que esos modelos son los idóneos para la iglesia. No, la iglesia es muy distinta y tiene que ser de acuerdo a como el autor de la Biblia lo ha definido. Por ejemplo, hoy la iglesia tiene una gran cantidad de problemas en el liderazgo porque nos hemos saltado 1 Timoteo 3, donde nos dice cuáles son los requisitos para los líderes. Y hoy estamos teniendo líderes porque son hombres o mujeres exitosos en los negocios, que es grato y es excelente que puedan desarrollarse de esa manera, pero que no tienen nada de espiritualidad. O que tienen un gran negocio y son unos grandes aportes financieros para la iglesia. No hay que poner al hermano. No, o sea, el hermano va a funcionar mejor en el lugar donde está, si Dios nos lo ha llamado, y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Nuestro gobierno, ¿por qué tiene tantos problemas? Porque se han saltado los principios de liderazgo. Dice que no deben ser personas nuevas, deben ser personas con una experiencia ya demostrada, evaluada, para poder dar el ancho en el lugar donde esté. Por eso dice, no coloques a un nuevo en el puesto. Eso es lo que estamos resultando. Pero tenemos que aprender que entonces los modelos que la iglesia nos brinda son los que nosotros necesitamos llevar adelante. ¿Sí? Por lo tanto, hay dos cosas que no puse aquí, pero es importante para irnos. En todo momento, para que lo que Pablo está mencionando, para que nosotros como ministros podamos reproducirnos, hay dos cosas. Una es por extensión, es decir, en otros que sean fieles, por extensión. Y la otra, por ejemplo, por enseñar a otros. Es decir, nosotros somos el modelo que ellos van a tener. Génesis 1:11 es un principio. Reproducimos lo que somos, para bien o para mal. Génesis 1:11. Produzca según su género, dice. No, es que el pastor habla muy bonito, pero no va a reproducir gente que hable bonita, va a reproducir el carácter, la conducta y las cosas que él hace, porque se va a reproducir. Entonces es por extensión y por qué. Por extensión y por ejemplo. Sí. El ejemplo es Cristo y el ejemplo son los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles vivieron al final? 11. Aunque pusieron. Dice al final, el único que quedó fue Juan. De los demás los apedrearon, sí, los mataron. Tienen una lógica. O sea, si uno ve los bienaventurados, el que llora, ¿no? Lloraba, bienaventurados los pobres, bienaventurados. O sea, o sea, ahí es cuando uno detecta que es negocio. O sea, el meterte en la iglesia o el adquirir jerarquía
es que te dé estatus, a lo mejor poder, a lo mejor dinero, ¿Sí? pero quien entra para predicar y para ejemplificar, así como lo está diciendo, pues vas a ejemplificar lo que hizo Cristo en la tierra, ¿sí? Vas a ejemplificar el amor que tuvo Cristo siendo Dios y venir a la tierra, humillarse a venirse a la tierra. Y un pastor, pues a lo mejor nunca se va ni siquiera a humillar, si Dios se humilló siendo humanos. En la jerarquía de la iglesia no quieren hacer ese tipo de cosas, que es lo que deberían de hacer, porque ese es el verdadero ejemplo. Así es. Debería de predicar. Pero un verdadero pastor sí sufre ese tipo de cosas, a lo mejor claro. no humillaciones así a ese tipo, pero sí sufre, sí se siente a veces derrotado. O sea, sí, claro, ese es en el contexto del genuino, pero pero a lo mejor no públicamente, pero interiormente sí llegan a vivir esa situación. No, o sea, estoy de acuerdo, pero muchas veces no. No lo quieren. Sí, o sea, si entras a la jerarquía y ya no te quieres mover de ahí, cuando se supone que el ejemplo que tú tienes que dar es servir. Ok, para concluir, eso es importante. Por extensión lo hacemos, la otra, por ejemplo. El ejemplo es determinante, porque eso va a revelar quiénes somos realmente. En lo oculto o en lo público, eso va a mostrar siempre lo que somos. Bueno, por ejemplo, como por ejemplo, tienes un pastor que su iglesia es una mega iglesia, les va muy bien y por ejemplo, viene el pastor, el siguiente pastor, porque ya lo va a dejar, pero por diferentes situaciones, ese pastor sí sufre. Sí, por ejemplo, él dice, pues tiene puesto, tiene estatus, tiene jerarquía, tiene poder, es lo que él habla y lo que él dice, la iglesia lo sigue, pero a él estando ahí arriba ya no se lo van a dar. Entonces el ejemplo que tuvo su pastor no siempre va a ser lo mismo que él va a vivir como pastor, como líder de la iglesia. No, eso va a ser ya una cuestión de condición de su entorno social, pero el ejemplo que el pastor debe dar de humildad, de transparencia, de entrega, de servicio, de amor, de pasión al Señor, esa es la que se debe. Ese es el ejemplo que debe. Ese es el ejemplo que se debe. Y ese es el llamado. Por eso pocas personas, por eso yo de repente digo, ¿por qué todo el mundo quiere ser pastor? Porque ven esos llamados, porque ven el otro lado. Exactamente, o sea, cuando esas cosas, o sea, sí tiene que ser un llamado espiritual muy fuerte, muy grande, sí, que a lo mejor no puedes decir que no, porque en una lógica dices, para servir, para amar al prójimo, para entregarlo todo, para no tener nada, para despojarte de todo por los demás. Mejor te quedas en tu casa, ¿verdad? Y te mueves desde acá. A mi empresa y trabajo. Bien, para concluir, el punto que es, este es el modelo del Espíritu Santo, es decir, el modelo del Señor para el evangelismo, cara a cara, uno a uno. Eso es lo que está, este es el modelo bíblico del evangelismo. Cuando hablamos cara a cara, las personas te conocen, saben quién eres. Cuando pueden evaluar tu antes, tu después, o te están viendo cada día. Ese es el modelo que tenemos de cómo hacer un evangelismo eficaz. No porque seamos, reitero, talentosos, diestros, o porque tengamos un carisma, no. Es porque es lo que el Espíritu Santo va a producir a nosotros, en nosotros, para alcanzar a otros. Bien, próxima clase. Yo pensé que íbamos a tocar ahorita los versículos 3 y 4, ya no alcanzamos, acerca de un atleta en el Señor, ¿sí? Buen soldado, tenemos un buen soldado. Bien, vamos a orar, agradeciendo a Dios por todos aquellos que a través de las redes sociales, también sus comentarios, gracias, qué grato, vamos a orar y sus aportaciones son bienvenidas. Me está riendo porque él está hablando también de las aportaciones que ustedes pueden hacer. Son bienvenidas. Son bienvenidas. Una aportación económica. En medio de la oración. Ya que estamos en eso.
Dice Martín Adrián, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Eso es importante. Lo más impactante es el ejemplo. Por eso el Señor Jesús decía, ejemplo les he dado yo. Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Adrián. Padre, te agradecemos este tiempo maravilloso de inversión, donde tu Espíritu Santo propicia ese acceso a un conocimiento más amplio, más profundo, para una vida práctica de entrega y sobre todo, Señor, para ir retirando aquellas cuestiones o pensamientos, posturas que en algún momento dado nosotros tuvimos. Te agradecemos porque esto es lo que está formando parte para nuestro servicio, Señor. Te damos las gracias por todo lo que recibimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.